Se puede empezar una presentación con un comienzo eficaz, impactante, que capte la atención de nuestra audiencia, pero esa atención va a durar poco. Se ha demostrado que la capacidad de atención del ser humano es bastante limitada y dura como mucho varios minutos. Incluso algún estudio reciente habla de 8 segundos como la capacidad máxima del cerebro de mantener la atención de forma totalmente focalizada. Al cabo de ese tiempo, aunque no nos demos cuenta, igual de forma inconsciente, la mente se va a otras cosas y empezamos a pensar: tengo hambre, ¿qué hora será? Que no se me olvide llamar luego a... Por lo tanto, nuestro objetivo fundamental durante el desarrollo de la presentación, durante toda la parte central, que puede durar bastante tiempo, es mantener la atención, mantener el interés de la audiencia, recapturarles continuamente. Michael Halley dijo que una presentación es como una travesía en barco. Entonces, al comienzo es muy importante no dejar a nadie en el puerto. O sea, no olvidarse de nadie, capturarles, llevarles con nosotros en el barco. Bueno, pues durante la travesía lo fundamental es no perder a nadie por la borda, que nadie desconecte, que nos sigan atendiendo. Bueno, pues, ¿cómo lo conseguimos? La idea fundamental y la idea general es con la variedad. Tiene que ser como una montaña rusa. Subir, bajar, curva para la derecha, curva para la izquierda, cambiar constantemente. Esta variedad se puede introducir de muchas formas. Por ejemplo, cambiando el lenguaje, la forma de expresarse, o el nivel de detalle, hablando de lo general y de lo específico, o con una estructura clara, que la presentación tenga unas partes muy bien delimitadas y seamos explícitos. Y digamos, ahora vamos con la segunda parte en la que hablaremos de una estructura. Bueno, como de estos aspectos ya hemos hablado en algún otro módulo del curso, ahora nos vamos a centrar en ideas concretas para capturar la atención. Puntos de ruptura, es decir, algo que sea diferente a hablar y hablar. Porque una presentación se puede ver como un viaje en barco, pero también se puede ver como un viaje en tren, en el que vamos por un raíl y no nos podemos salir, aparentemente. Es decir, empezamos hablando con una introducción, seguimos hablando con la primera parte, seguimos hablando, la audiencia escucha y acabamos. ¿Nos podemos salir del raíl? ¿Podemos hacer algo diferente? Por supuesto que sí. Tenemos que usar algo nuestra imaginación y pensar en alguna idea. No tiene por qué ser algo estrambótico, pero debería ser algo original que capture la atención de la audiencia, y hay muchas formas de conseguirlo. Por supuesto, esto es un riesgo. Como dijo el estudioso de la creatividad Ken Robinson, si no estás preparado para fallar, nunca harás nada original. Así que vamos a intentar fallar muchas veces, intentando que nuestras presentaciones sean originales y que incluyan algo que mantenga el interés de los que nos escuchan. Bueno, pues por lo tanto, simplemente vamos a ver ahora diferentes ideas, mostrando ejemplos de cómo se puede hacer o gente que ya lo ha hecho. Y muchas de estas presentaciones, estos ejemplos, los puedes ver en internet, que están disponibles. Bueno, la primera idea es muy sencilla. Ya verás que no es nada estrambótico lo que vamos a contar. Hacer una pregunta. Una pregunta se puede hacer de muchas formas. Puede ser retórica, es decir, se pregunta algo, se hace una pausa y se contesta. Y no esperamos a que nadie dé realmente una respuesta. Puede ser una pregunta de verdad y esperar contestación. Esa contestación obliga a la audiencia a intervenir y muchos, por vergüenza, pues no van a querer. Una forma sencilla de pedir opinión, de hacer una pregunta, puede ser simplemente pidiéndoles que levanten la mano. Esto lo hacen mucho los informáticos. Una presentación dicen: a ver, que levanten la mano los que odian a Microsoft. Se hace una encuesta y se pide opinión. Y en función de las contestaciones se sigue con la presentación. Una pregunta puede ser una forma interesante de introducir un punto de ruptura y de recapturar la atención. Otra forma, por supuesto, es una historia. Parar un momento y contar una historia, una anécdota, algo simpático, que puede ser de las vivencias personales del que presenta, o puede ser algo que le ha pasado a alguien, o incluso algo hipotético, algo que le podría pasar a la audiencia si... Siempre se puede capturar la atención de esta forma. Cada vez se hace más, incluso en presentaciones técnicas, científicas o más formales. Yo te recomiendo ver una charla que está disponible en YouTube, en Internet, de Amy Cuddy, que es una neurocientífica, y en esta charla habla de un tema curioso, y es cómo influye la postura que adoptamos las personas, que adoptamos en nuestro cuerpo, cómo influye en la forma en que nos comportamos
y en lo que pensamos también, influye en el cerebro. Bueno, aparte de que es un tema curioso, esta persona nos da recomendaciones que nos pueden ser de utilidad a todos. Por ejemplo, si tenemos una entrevista de trabajo, yo te recomiendo verla. Bueno, pues en medio de esta charla, que dura solo 18 minutos, cuenta una historia personal que es totalmente relevante para lo que está contando, increíble. Se te saltan las lágrimas, merece la pena verlo. Bueno, siempre hay una ocasión para contar una historia. Se debe intentar buscar. La recomendación más importante es que esté relacionada con la charla, por supuesto, que no sea una historia que no venga a cuento. Hay que intentarlo. Otra posibilidad para introducir un punto de ruptura es simplemente recapitular, parar y decir, bueno, hasta ahora hemos hablado de, o la principal conclusión hasta el momento es, o hasta el momento hemos visto 3 formas de introducir puntos de ruptura durante el desarrollo de la presentación. Vamos a continuar viendo más. Recapitular, resumir lo contado hasta el momento. Eso puede hacer que muchos que estén un poco desconectados se reenganchen a tu presentación. Otra posibilidad, la realimentación instantánea, es decir, pedirle opinión, pedir información a la audiencia. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues preguntando, ¿qué opináis de lo que acabo de contar? O he dicho 5 formas de mantener la atención. ¿Cuál os parece que puede ser la más adecuada para este tipo de presentación? Pedir realimentación de cómo está yendo la charla. Bueno, esa opinión se puede hacer de forma general. A ver, ¿qué tal vamos? ¿Hay algo que no se entiende de forma general? O específica a una persona. Juan, dime si no has comprendido algo. María, dime al menos una duda que te haya quedado después de lo que he contado hasta ahora. Claro, el problema de hacerlo personalizado es que esa persona pues, puede sufrir un momento embarazoso. Pero si son personas conocidas o hay cierta confianza, no debería ser un problema. Bueno, otra forma de pedir realimentación un poco más anónima es pedirles que en un trozo de una hoja de papel escriban algo. Su opinión sobre cómo va la presentación, lo que no hayan entendido, lo que les haya parecido más interesante. Esto se puede hacer con una simple hoja de papel. Bueno, y ahora, en este mundo interconectado, se está volviendo bastante habitual utilizar el Twitter para obtener esa realimentación instantánea. El Twitter. La idea es que antes de la presentación el ponente les cuenta al público cuál es su nombre o se crea un hashtag específico, un identificador específico para esa presentación. Entonces la gente que va a estar usando el Twitter u otras herramientas sociales de todas formas, haces que lo utilicen en beneficio de tu propia presentación y es un canal de comunicación nuevo. Lo que la gente puede mandar en el Twitter en ese momento, el ponente lo puede ver en su ordenador, en su smartphone o celular, en su tablet, en el ordenador que está usando para presentar, o incluso algunos lo proyectan directamente en la pantalla. Saldría algo así, un comentario en tiempo real de lo que se está contando. Bueno, esto me recuerda una anécdota. Hace pocos años, en Estados Unidos, en un congreso de gente que tenía blogs, pero gente que vive de los blogs, había un panel de expertos en una conferencia, expertos bastante conocidos, entre ellos Guy Kawasaki, que es un experto en presentaciones también y que se dedica a financiar empresas de base tecnológica en Estados Unidos, es bastante conocido. Bueno, pues en esa conferencia este hombre, que suele ser bastante simpático, sin embargo no hacía más que interrumpir a los otros expertos. Y alguien del público mandó un Twitter diciendo, este tío es un cretino. Pues resulta que lo vio en su teléfono, se levantó enfurecido y dijo, ¿quién ha puesto esto? La realimentación instantánea puede ser peligrosa, pero también puede introducir bastantes beneficios en nuestra presentación porque nos puede orientar sobre cómo lo estamos haciendo. Vamos a ver otra posibilidad y es el debate, es decir, cortar el monólogo del que presenta y establecer un diálogo con la audiencia. Vamos a debatir esto que he contado, opiniones a favor, opiniones en contra. Un debate está muy bien, pero tiene 2 problemas. El primero es que suelen intervenir pues, gente menos tímida o más interesada por el tema y se puede relegar a otras personas. Y otro segundo problema es que hay que saber cortar el debate. En muchas presentaciones están escuchando gente que desea intervenir, que empieza a hablar y que a veces no sabe callar. Entonces tenemos que saber decir, bueno, ya lo hemos debatido bastante.
voy a seguir, si no os importa, con mi presentación, abordando y seguimos con ello. Pero es una idea interesante, introducir un poco de debate y cortarlo a tiempo. Otra posibilidad es moverse, así de simple, pedirle a la audiencia que se muevan. Puede ser algo tan sencillo como plantear una pregunta y que levanten la mano, o hacerles moverse un poco más, como, a ver, que se pongan de pie los que piensen que... El movimiento físico introduce un punto de ruptura y nos cambia totalmente en nuestra situación actual, nuestra forma de seguir la presentación, y es como un volver a empezar. Es una especie de reset. También un momento de descanso. Bueno, claro, el moverse también tiene que tener un objetivo, ¿no? Podemos pensar una presentación técnica, ¿qué le voy a pedir al público que se mueva? Bueno, pues puede ser bastante difícil. Yo recuerdo una conferencia en la que asistía en la que se nos pidió al público que bailásemos con la persona de al lado. Claro, era en un contexto en el que estaban hablando de la importancia de salirse de vez en cuando de la zona de confort personal. Eso en una presentación científica, técnica, más formal o académica, pues puede no tener sentido. Estaba recordando otra de Tim Brown, que también está disponible en Internet. La suya estaba dedicada a la creatividad y el juego en el trabajo. Bueno, pues previamente a la charla había colocado debajo de cada asiento un finger blaster, algo que se lanza así con la mano, y pidió a la audiencia que intentasen darle, que les disparase. Bueno, una audiencia enorme de cientos de personas, y fue un momento divertido y gracioso. Bueno, sin llegar a estos extremos, el pedir a las personas en nuestra presentación que hagan un movimiento puede ayudar. Puede ser, por ejemplo, pedirles que hablen con el vecino de al lado, de la izquierda a la derecha, y que piensen una pregunta, o que digan una opinión, qué opiniones tienen sobre algo que acabamos de contar. Podemos pedirles que se levanten del asiento y que se sienten en otra zona diferente y hablen con personas diferentes. Esto es una forma interesante también de introducir un punto de ruptura. Y hablando de puntos de ruptura, otra posibilidad es una pausa. Así que te pido ahora una pausa, que muevas un poco el ratón, para clicar en el nuevo vídeo en el que seguiremos viendo más consejos de cómo mantener el interés de la audiencia.